Hola a todos, nosotros somos el grupo número 3 de la asignatura de mercados financieros. Nos toca hablar acerca del riesgo de país y las empresas evaluadoras de riesgo. Los miembros de equipo son Denia Carranza, que soy yo su servidora, Dania Carranza, Elba Sevilla, Karen Flores y Lixi Calix. Como introducción tenemos que las calificadoras de riesgo no son algo nuevo, surgen a mitad del siglo XIX durante la construcción de grandes vías ferroviarias estadounidenses. Se necesitaba la información sobre solvencias y fluidos de empresas constructoras y el servicio que ofrecían las empresas calificadoras era el de analizarlos, evaluar e informar a los inversionistas británicos. Hoy en día son fundamentales, ya que valoran las posibilidades de impago de una empresa o incluso una nación que desea financiación y emite deuda. Suele solicitar la evaluación de una agencia adecuando así los pagos. Como objetivo tenemos objetivo general, que es analizar la empresa calificadora de riesgo para así obtener una mejor comprensión del tema y poder identificar sus funciones conforme a los factores que influyen en el riesgo de esta. De esta forma poder saber cómo se calcula el mismo conforme a cada país. Como objetivos específicos, definir las funciones de las empresas calificadoras de riesgo, conocer la importancia de las empresas calificadoras de riesgo y determinar las empresas calificadoras de riesgo en Honduras. Vamos a empezar a hablar acerca de las empresas calificadoras de riesgo, qué son esas y la función de cada una. Bueno, tenemos que las empresas calificadoras de riesgo son empresas privadas. Como tal, su negocio es hacer un análisis de las entidades y publicarlo. En algunos países los reportes tienen un costo. También se dice que son sociedades anónimas cuyo objetivo es exclusivo en calificar los riesgos en el mercado de valores, conformando a lo previsto por la Ley de Mercados de Valores y su reglamento. Una calificadora de riesgo es un agente que propende por la profundización y madurez de la metodología de práctica que promueve entre los emisores e inversionistas altos estándares de transparencia y de gobierno corporativo. Su función es informar al mercado sobre los riesgos reales que enfrentan los inversionistas. Al calificar, las agencias dan una idea de la capacidad estructural y del entorno del emisor por enfrentar sus compromisos de pago. Las calificaciones se expresan opinión que tiene una agencia sobre la habilidad y la voluntad de pago de un emisor o emisión de enfrentar sus obligaciones financieras en tiempo y forma. Los dejo con mi compañera para que les siga hablando acerca de esas empresas calificadoras. Yo les estaré hablando acerca de lo que es el riesgo de país. El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido solo a factores específicos y comunes a un cierto país. Este puede entenderse como un riesgo promedio de las inversiones realizadas en cierto país. El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que un Estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación crediticia. Cada país, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, políticas o incluso naturales y geográficas, genera un riesgo específico para las inversiones que se realizan en él. Este riesgo es conocido como riesgo país, el cual es evaluado de acuerdo con el conocimiento que cada inversionista tenga de dichas condiciones. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí esta incógnita que nos dice ¿qué mide el riesgo de país? El riesgo país mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes a un préstamo. Y estos riesgos inherentes son aquellos que están en el ambiente y no se pueden eliminar. De esta manera, cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país. Y esto es algo muy negativo para estos países, ya que de esta probabilidad dependerán en gran medida temas de relevancia como la inversión extranjera o el acceso al financiamiento internacional, variables importantes para la generación de empleo y la producción de bienes y servicios. El riesgo de país se calcula comparando la tasa de interés de un bono de un país X que tiene cierto nivel de riesgo con la tasa de interés de un bono emitido por el Tesoro americano. Tenemos también que el riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país emergente de no cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea el capital o sus intereses. Entonces podemos decir
que el riesgo país se utiliza como un termómetro que mide el estado de salud de la economía de un país. Hola, buenas. Yo les voy a estar hablando sobre los factores que influyen en el riesgo país. Se dice que estos son los análisis de la capacidad de pago de un país y está basado en los factores económicos y políticos que afectan la estabilidad de repago. Por lo general, en los países con mayores probabilidades de impago de deuda hay más de un factor involucrado. Tenemos tres factores que miden el riesgo del país, que son los factores económicos. Estos son aquellos como la estabilidad de la moneda local, si hay o no acceso a divisas, los niveles de inflación, el aumento o disminución del PIB, que es el ingreso per cápita, la autonomía del Banco Central, los controles de precios, etc. También se dice que los riesgos económicos es una probabilidad o varias que reflejan las posibles variaciones que se pueden producir en distintos escenarios, como los que interactúa la compañía. Por otro lado, tenemos los factores económicos, que estos afectan principalmente los intereses económicos de la empresa como consecuencia de los cambios de la falta de estabilidad política de un país o la región. Tenemos por último los factores sociales, que estos aparecen cuando hay o no participación ciudadana, los movimientos sociales y la libertad de expresión, etc. El riesgo económico y el riesgo político, estos dos aparecen cuando se realiza una inversión directa en otro país, como por ejemplo mediante la creación de una nueva empresa filial o la adquisición de una empresa local existente. Bueno, yo voy a continuar hablándoles acerca de la importancia de las empresas calificadoras de riesgo. Una de las principales responsabilidades de estas sociedades calificadoras de riesgo es asegurarse que la información que reciben de los clientes, pueden ser las empresas o del mismo país, se encuentre soportada y documentada. ¿Qué quiere decir esto? Que la información debe ser verídica, debe ser verdadera, aunque cabe aclarar que no es su función llevar a cabo labores de auditoría o de supervisión. Esto lo realizan, estas auditorías o supervisiones las realizan otros entes, ¿verdad? Que les compete las auditorías a las empresas, al mismo país, pero las empresas calificadoras de riesgo son las que van y hacen una evaluación. Ellas reciben esa información de todas estas auditorías y pues califican si este país o esta empresa verdad es apto para que vengan inversores al país. Por tal motivo, para las calificadoras de riesgo son fundamentales los informes que emiten estos órganos de control, lo que incluye las oportunidades de mejora, ya que a través de esto es posible establecer potenciales riesgos en beneficio de los participantes del mercado. Si un país presenta información verídica, transparente, pues y se da a conocer que la tasa del riesgo no es tan alta, pues vendrán nuevos inversores al país. Se mejorará no solo la economía, sino también factores como los mencionaban mis compañeras, políticos, también sociales. Entonces, es importante que una empresa calificadora de riesgo pues siempre evalúe a un país antes de hacer una inversión o de presentar a ese país o a esa empresa a mercados internacionales. Buen día, yo les hablaré sobre las calificadoras que han realizado dichas calificaciones de riesgo en Honduras. Dentro de ellas tenemos lo que es la Fitch Rating, Standard & Poor's y Moody's. Las tres son calificadoras internacionales que tienen sus sedes en Nueva York, con la única diferencia que Fitch Rating tiene una de sus sedes en Londres. Cada una de esas basa sus calificaciones, algunas de ellas publican dichos informes, además de, en el caso de Moody's, ser un negocio de calificación crediticia. Cuando nos queremos referir a lo que es la calificación crediticia, ya hablando de una persona natural o jurídica en el marco de Honduras, nos vamos a ir a la Central de Información Crediticia de Honduras, la cual maneja información que es dada por la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Esa información llega a través de las instituciones financieras sobre las obligaciones y compromisos crediticios que las personas han adquirido. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene un préstamo o está pagando un préstamo con una de dichas instituciones bancarias, esta va analizando su comportamiento mediante la responsabilidad que usted tiene con el pago. ¿Qué quiere decir? Se tiene cierta calificación de A, B hasta D y usted entra de cualquiera de una de ellas.
Siguiente diapositiva. Conclusiones. El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido solo a factores específicos y comunes de un cierto país. Existen diferentes factores de riesgo país, tales como factor económico, político y social. Las empresas calificadoras de riesgo son de mucha importancia ya que generan valor al mercado financiero al proporcionar información transparente que facilita la toma de decisiones de inversión. Existen varias agencias calificadoras de riesgo en Honduras. 3 de las más conocidas internacionalmente son Fitch Rating, Standard & Poor's y Moody's. Esta ha sido toda nuestra presentación. Gracias.